Se mostrará cómo clasificar, organizar y presentar los datos en un trabajo de investigación cuantitativo. Además de cómo comparar variables con algunas pruebas estadísticas. La estadística descriptiva es un conjunto de procedimientos que tienen por objeto presentar masas de datos por medio de tablas, gráficos y barra o medidas de resumen. La estadística descriptiva es la primera etapa para desarrollar un análisis de información. El investigador al realizar el análisis de los datos puede presentar dicho análisis utilizando tablas de frecuencia, tablas de intervalos de frecuencia. Puede utilizar para presentar los datos diferentes tipos de gráficas de barras, gráficas circulares o de aros. Al realizar una investigación en donde una variable afecta a otra, la asociación entre dos variables las destinaremos como variable dependiente y variable independiente, respectivamente. La que recibe el nombre de dependiente, variable resultado-efecto, es aquella que pensamos viene condicionada por la otra variable, que denominamos independiente, variable explicativa o de exposición. Usualmente la variable independiente se simboliza como la letra X, en la hipótesis causales, mientras que en hipótesis correlacionales no significa variable independiente, puesto que no hay supuesta causa. La variable dependiente se simboliza con la letra Y. Para este ejemplo, la variable independiente es el consumo de selenio y la variable dependiente es el crecimiento de los tumores cancerígenos. La variable independiente tiene un efecto sobre la variable dependiente. Al clasificar las variables debemos tener en cuenta si son variables continuas o discretas. Las variables continuas son las que pueden adoptar un número teóricamente infinito de valores a lo largo de un continuo, ejemplo, talla, el peso. Se pueden representar con números decimales. Las variables discretas solo son posibles un número finito de valores, ejemplo, número de hijos de una pareja. Esta variable no puede tener fracciones. Se representan con números enteros. A la hora de identificar las variables continuas debemos tener en cuenta que, aunque los valores teóricamente posibles sean infinitos, muchas muestras contienen valores finitos, bien por tener escasas observaciones o por falta de precisión en la medición, ejemplo, medición sin decimales. Las variables discretas pueden medirse en cualquier escala, aunque habitualmente se medirán en escalas nominales u ordinales, mientras que las variables continuas solo pueden medirse en escalas de intervalos y de razones. Se describen a continuación las variables nominal, ordinal, intervalo y razón. La variable nominal consta de dos o más categorías mutuamente excluyentes. Si solo hay dos, se llama escala nominal dicotómica. A cada categoría se le suele asignar un número de código sin significado cuantitativo, lo que facilita su introducción en bases de datos. Ejemplos. El género, masculino y femenino. Al realizar una pregunta cuya respuesta sea sí o no. Fumar, no o sí. El estado civil de una persona. Casado, soltero, viudo, divorciado. La variable ordinal, son categorías, están ordenadas por rango. Cada clase posee una misma relación posicional con la siguiente. Es decir, la escala muestra situaciones escalonadas. Ejemplo. Una clase social se puede clasificar como baja, media o alta. El grado de reflujo vesicoureteral. Grados 1, 2, 3, 4. La conformidad con una afirmación. 0 para completo desacuerdo, 1 para acuerdo parcial y 2 para acuerdo total. Los intervalos entre sus clases son iguales. Diferencias iguales entre cualquier par de números de la escala indican diferencias también iguales en el atributo sometido a medición. Ejemplo. La diferencia de la temperatura entre una habitación a 22 grados centígrados y otra a 26 es la misma que la existente entre 2 a 33 y 37 grados centígrados, respectivamente. El cero de la escala no expresa la ausencia de atributo. La variable de razón se caracteriza por una cualidad adicional, es que el cero sí indica ausencia de atributo. En consecuencia, la razón entre dos números de la escala es igual a la existente entre las cantidades del atributo medido. Ejemplo. El peso, medido en kilogramos. La concentración de glucosa en una muestra, medida en miligramos o decilitros. La tasa de mortalidad, las muertes por 1000 personas en riesgo. Los ingresos.
Medidos en dólares. Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla. En la primera columna se escriben los intervalos y en la segunda columna la frecuencia con que ocurre dicho evento. Podemos visualizar un ejemplo de una tabla en donde se puede observar en la primera columna las categorías. En la segunda columna la frecuencia, en la tercera columna el porciento y en la cuarta el porciento acumulado. Este tipo de tabla se utiliza para presentar la descripción de los datos sobre algunas categorías. Los datos pueden presentarse en forma de histogramas, gráficas de barras, gráficas circulares y otro tipo de gráficas. En histograma observamos la opinión acerca del actual alcalde del municipio de San Martín Aurelio. Solamente la tercera parte, un 33,4% de los ciudadanos expresa una opinión positiva respecto al alcalde. Esto es favorable o muy favorable. En un trabajo de investigación sobre la cooperación de todo el personal para el proyecto de calidad se encuestaron a 122 empleados. En la gráfica circular se puede observar que prácticamente 3/4 partes han obtenido la cooperación de todo el personal para el proyecto de la empresa. Pero llama la atención que poco más de 1/5 parte no quiso comprometerse con su respuesta. Los 5 motivos de no cooperación con dicho proyecto fueron: ausentismo, falta de interés, rechazo al cambio, falta de concientización y conformismo. También se pueden utilizar otros tipos de gráficas como lo son las gráficas de columnas de forma horizontal para comparar porcientos. En una investigación sobre el control paterno del uso que los niños hacen de la televisión. En la gráfica se observa los porcientos de cada categoría en donde muestra el porciento si hay control y no hay control. En esta diapositiva vemos un polígono de frecuencia. El polígono de frecuencias obedece a la siguiente distribución. Los polígonos de frecuencias representan curvas útiles para describir los datos. Nos indican hacia dónde se concentran los casos en la escala de la variable. Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución obtenida, los valores medios o centrales de esta, y nos ayudan a ubicar dentro de la escala de medición de la variable analizada. Las principales medidas de tendencia central son 3: la moda, mediana y media aritmética, o mejor conocida como promedio. En una distribución de datos la moda es la puntuación que ocurre con mayor frecuencia. En el ejemplo se puede observar que el número 2 se repite más veces. Se puede dar el caso que pueden haber más de una moda. Además, si todos los datos se repiten la misma cantidad de veces no hay moda. La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. Esto es, la mitad de los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de esta. La mediana refleja la posición intermedia de la distribución. Puedes observar que los datos deben estar ordenados en forma ascendente. La media aritmética puede definirse como el promedio aritmético de una distribución. Se simboliza como X barra, y es la suma de todos los valores dividida entre el número de casos. Es una medida solamente aplicable a mediciones por intervalos o de razón. Carece de sentido para variables medidas en un nivel nominal u ordinal. Resulta sensible a valores extremos. En el diagrama de izquierda a derecha se puede observar una asimetría negativa, asimetría normal y una asimetría positiva. Una curva sesgada a la izquierda o con sesgo negativo en donde la media es menor que la mediana y menor que la moda. En este caso la mayoría de las observaciones se encuentran sobre la media aritmética. Una curva con sesgo positivo, la moda en menor que la mediana y menor que la media, en este caso la mayoría de las observaciones se encuentran por debajo de la media aritmética. De acuerdo con Herrera en 2018, el sesgo en un trabajo de investigación, es la aparición de un error de forma sistemática y que aparece de forma no aleatoria, es decir, en su aparición intercede algún factor diferente del azar. Añade, Shuttleworth en 2009 indica que el sesgo de investigación, también nombrado como sesgo del experimentador, establece un proceso en el cual los investigadores que realizan la investigación influyen en los resultados, con el fin de representar un determinado resultado. Existen diferentes tipos de sesgos. En una distribución de datos las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de medición de la variable. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son el rango, la desviación estándar y la varianza. El rango o recorrido es la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor, e indica el número de unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximo y mínimo. La desviación estándar es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Se interpreta en relación con la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación estándar.
La varianza sirve para determinar si las diferencias que existen entre las medias de muestra o exponen las diferencias que hay entre los valores medios. Es un concepto estadístico muy importante, ya que la mayoría de las pruebas cuantitativas se fundamentan en él. Es importante analizar la asimetría y la kurtosis en una distribución de datos. La asimetría es una estadística necesaria para conocer cuánto se parece nuestra distribución a una distribución teórica llamada curva normal y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las frecuencias. Si es cero, asimetría igual cero, la curva o distribución es simétrica. Cuando es positiva, quiere decir que hay más valores agrupados hacia la izquierda de la curva, por debajo de la media. Cuando es negativa, significa que los valores tienden a agruparse hacia la derecha de la curva, por encima de la media. La kurtosis es un indicador de lo plana o picuda que es una curva. Cuando es cero, la kurtosis es cero, significa que puede tratarse de una curva normal. Si es positiva, quiere decir que la curva, la distribución o el polígono es más picudo o elevado. Si la kurtosis es negativa, indica que es más plana la curva. Ejemplos de curvas o distribuciones y su interpretación. Análisis de los datos. Una de las pruebas utilizadas es la puntuación Z, esta indica la dirección y el grado en que un valor individual obtenido se aleja de la media, en una escala de unidades de desviación estándar. Para dar significado a los puntajes de un instrumento, transformamos el puntaje de un individuo a un puntaje Z. Un dato puede estar a 0.5 desviaciones estándar arriba de la media o la mitad de una desviación estándar sobre la media. En este ejemplo el puntaje está 2 desviaciones sobre la media aritmética. Por tanto, es un puntaje relativamente extremo. Al analizar los datos debemos tener en cuenta si los datos se comportan de forma normal. Para esto podemos realizar pruebas estadísticas como la prueba de Anderson-Darling, Ryan-Joyner, Shapiro-Wilkie-Kolmogorov-Smirnov para determinar si los datos se comportan de forma normal, y de ahí partimos para realizar pruebas estadísticas paramétricas. Si los datos tienen un comportamiento no normal se utilizan pruebas no paramétricas. De acuerdo a la literatura, para calcular la relación de dos variables se calcula la correlación. Una prueba estadística paramétrica es el coeficiente de correlación de Pearson. Es una estadística apropiada para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. El coeficiente de correlación de Pearson oscila entre -1 y +1. Un valor menor que 0 indica que existe una correlación negativa, es decir, que las dos variables están asociadas en sentido inverso. Cuanto más se acerca a -1, mayor es la fuerza de esa relación invertida. Cuando el valor en una sea muy alto, el valor en la otra será muy bajo. Cuando es exactamente -1, eso significa que tienen una correlación negativa perfecta. Un valor mayor que 0 indica que existe una correlación positiva. En este caso las variables estarían asociadas en sentido directo. Cuanto más cerca de +1, más alta es su asociación. Un valor exacto de +1 indicaría una relación lineal positiva perfecta. Finalmente, una correlación de 0, o próxima a 0, indica que no hay relación lineal entre las dos variables. La representación gráfica de los datos es muy útil para visualizar la relación existente entre las variables, ya que hay que tener en cuenta que a veces existen relaciones entre variables que no son lineales. El coeficiente de Spearman, Rho, y Kendall, Tau, son medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos u objetos de una muestra pueden ordenarse por rangos. El coeficiente de correlación de Spearman es una medida no paramétrica de la correlación de rango, dependencia estadística del rango entre dos variables. Cuando se estudia la relación entre variables cualitativas de tipo ordinal se debe utilizar el coeficiente de correlación de rangos de Kendall. Morales y Rodríguez 2016. La estadística inferencial estudia cómo llegar a conclusiones generales para toda la población a partir del estudio de una muestra, y el grado de fiabilidad o significación de los resultados obtenidos. Una prueba paramétrica utilizada es la prueba T. Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable. Existen varios tipos de prueba T para grupos independientes, es decir que vas a comparar la misma variable en dos grupos diferentes, y prueba T para muestras relacionadas en donde mides una variable en un mismo grupo, por ejemplo en un grupo en donde mides con una pre y posprueba. Posible hipótesis. Diferencia entre dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren entre sí de manera significativa y la hipótesis nula plantea que los grupos no difieren significativamente.
Prueba T de Student, es un método de comprobación de hipótesis sobre la media de una pequeña muestra, extraída de una población normalmente distribuida cuando se desconoce la desviación típica de la población. Algunos autores indican que la muestra debe ser menos de 30 sujetos, otra prueba lo es el análisis de varianza unidireccional de un factor conocido como ANOVA. Es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas. La prueba T se aplica para dos grupos y el análisis de varianza unidireccional se usa para 3, 4 o más grupos. Una posible hipótesis. Diferencia entre más de dos grupos. La hipótesis de investigación propone que los grupos difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula propone que los grupos no difieren significativamente. Prueba Z o prueba de diferencia de proporciones, prueba estadística para analizar si dos proporciones o porcentajes difieren significativamente entre sí. Se utiliza cuando la muestra es mayor o igual a 30 sujetos. Ejemplo de hipótesis. De diferencia de proporciones en dos grupos. El valor calculado de Z debe ser igual o mayor que el valor de la tabla de área bajo la curva normal correspondiente a la tabla. Si es igual o mayor, se acepta la hipótesis de investigación. Si es menor, se rechaza la hipótesis. Algunas pruebas estadísticas dependiendo de la prueba de no realidad de los datos. Al realizar las pruebas estadísticas a los datos recopilados se compara el dato calculado con el dato propuesto o crítico. Depende en qué área se encuentre el valor calculado se acepta o rechaza la hipótesis nula.